que obtuvieron un 0 tenían la respuesta correcta por los motivos que no eran. En el hay dos respuestas diferentes, son los mismos estudiantes en la misma clase. Uno esperaría que hubiese una correlación en el desempeño de los dos grupos que contestaron el problema. Los que contestaron bien en un problema y los que contestaron incorrectamente no tienen correlación. Pero si vamos a extender un poco la línea, pueden decir que 50% les fue bien o les fue mal. Pero 40% de los estudiantes están aquí que les fue mejor con el problema del texto que con el problema conceptual. 6 estudiantes que contestaron hasta el número 100 con texto. Pero esos dos puntos conceptuales no pudieron hacerlo con la suposición que tenían que haber hecho. Y en esta otra esquina, ¿qué significa esto? Que si uno entiende el concepto, le va bien en el problema del texto. Pero la parte crucial es esto. Cuando vi esta gráfica, entendí lo que fallaba en la educación. ¿Quiénes son estos 40%? ¿Por qué están allí? ¿Qué tipo de estudiantes son? ¿Cómo explica uno que 40% de estos alumnos resuelven bien el problema del texto y no pueden responder un problema tan sencillo que mi colega cree que se los he regalado? Porque es que están memorizando, están aprendiendo de manera algorítmica. Pero ¿será que entienden el principio? No. Se les ha entrenado para reconocer este problema. Vienen a presentar el examen, y cuando empieza abren el examen y ven este diagrama e inmediatamente piensan, este es un problema que tiene que ver con esta ley porque ya el lector de la ley de las corrientes de Petrus. Si comprendieran la ley de Petrus, entenderían muy bien. Pero ellos sencillamente pusieron los números donde cayeran, sin entender nada. No podemos culparles, porque en la mayoría de los textos se presentan estos enfoques algorítmicos. Estamos enseñando a los estudiantes a pensar de manera algorítmica. ¿Podemos así resolver bien los problemas? No, claro que no. Porque los nuevos problemas exigen nuevas soluciones y la evaluación que estamos utilizando en la educación presenta algo muy promueve más bien aprendiendo de memoria. Eso no resuelve nada. Y así los estudiantes evitan la innovación con este método en lugar de encontrar novedades o enfoques nuevos. Cuando yo vi esto, es la primera vez que por fin me pregunté qué es lo que debería hacer. Yo enseño en una facultad de estudios de posgrado y pensé, tal vez no me debería enseñar pregrado, eso sí, pero no quería abandonar esos cursos. Pero la solución era muy clara, sin ambigüedades. Yo les dije antes que
temía que que ellos, los estudiantes, estarían ofendidos si yo les enseñara el concepto de fuerza que ya debían saber. Pero cuando vieron los resultados de las pruebas, estaban horrorizados porque creían que habían entendido el concepto y ahora en el examen no les había ido bien. Entonces me preguntaron si yo podía organizar una sesión especial para poder discutir cada una de las preguntas para ver qué era lo que les habían hecho mal. Cuando llegamos a esa pregunta sobre el camión, yo les dibujé lo de las fuerzas del camión y las fuerzas del carro en el otro lado, comparando las fuerzas que ejerce uno sobre otro y viceversa. Y con la ley tercera de Newton, estas dos fuerzas tienen una magnitud igual. Y estaban confundidos. Cuando les vi la cara, vi que estaban confundidos. Estaban tan confundidos que ni siquiera podían formular la pregunta. Es decir, que no podían ni siquiera articular una pregunta sobre el caso. Nadie dijo nada entonces. Pero pues, se veía que estaban confundidos. Entonces yo pensé, esto es muy grave. Voy a hacerlo otra vez. Voy a conectar ahora el concepto de fuerza con el de aceleración para mostrarle que a pesar de que la fuerza del camión era igual en magnitud a la del carro, como el camión es tan pesado, el efecto de la fuerza del camión es menor. Les di esa explicación y vi que estaban aún más confundidos. Y todavía no podían hacer la pregunta, pero yo sabía que el 50% de los alumnos sí habían dado la respuesta correcta. Ahí estaban. Y les dije, bueno, ¿por qué no se dirige a su vecino, a su compañero y empiezan a hablar sobre el tema? Y todo fue un caos en la clase. Y cuando les volví a preguntar que si tenían preguntas, empecé a esperar. Vi que todos habían estado muy interesados en eso. En 2 minutos. Había entendido. Ellos hablaron el uno con el otro y luego entendieron todo. Tiene a 2 compañeros de clase, María y José. María tiene la respuesta correcta porque ella sí entiende, y José no tiene la respuesta porque todavía tiene un concepto equivocado. Lo más probable es que María pueda convencer a José. Esta es la parte importante. Es más probable que María convenza a José que el profesor Mansura toda la clase. ¿Por qué? Porque María acaba de aprender eso recientemente y sabe lo difícil que es esa pregunta y todavía entiende cuáles son los bloqueos mentales. Y en cambio Mansur lo aprendió hace mucho tiempo y para él es demasiado claro que no le puede explicar claramente a los demás. Entonces es casi irónico porque mi argumento es que mientras más se progresa en su disciplina, no es usted más cualificado, sino menos cualificado como profesor, porque usted olvida lo difícil que es empezar a aprender algo. Entonces yo pensé, vamos a explotar esto en la clase, aprovechar esto en la clase. Y si uno piensa en la educación como una transferencia de educación y número 2 como asimilación de la información,
deberíamos poner el enfoque en la asimilación, que es lo más difícil, y permitir que los estudiantes se ocupen de la parte más fácil. En lugar de leerles las notas, yo les doy las notas